Surrey, Inglaterra. Noviembre de 1971. 02:14 de la madrugada. El aire era una navaja de hielo y el silencio en la finca privada resultaba ensordecedor. No era una exhibición pública, ni había cámaras de televisión presentes. Solo un puñado de hombres, el vapor de su aliento condensándose en la oscuridad y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. Una sola oportunidad, un arma de entrenamiento y una distancia que cualquier manual militar considera suicida para un atacante desarmado. Lo que ocurrió esa noche fue un secreto guardado bajo llave por hombres que juraron proteger la reputación del regimiento. Si fallaba, el mito moría. Si ganaba, la lógica militar tendría que ser reescrita por completo. Esta es la historia que el Ministerio de Defensa prefirió dejar en las sombras de los archivos de Hereford. Todo comenzó 10 días antes en un club privado de Londres, tras un comentario que nunca debió hacerse. Un comentario que puso en duda la física misma del combate. ¿Cómo es que un hombre de apenas 60 kilos pudo invalidar décadas de entrenamiento de las fuerzas especiales más respetadas del mundo? Soy analista de seguridad y he pasado 30 años estudiando balística y artes marciales aplicadas. He visto lo que sucede cuando el cuerpo humano es llevado al límite de la física, y les aseguro que lo que ocurrió en esa finca de Surrey no tiene nada que ver con la magia, pero sí con una capacidad de procesamiento neurológico que desafía la comprensión estándar. Todo empezó en la calidez engañosa de un club londinense. Entre el humo de los puros y el aroma del whisky caro se encontraba Bruce Lee. Estaba en la ciudad para promocionar su carrera, pero Bruce nunca fue solo un actor. Era un disruptor de sistemas. En la misma mesa, el destino colocó a Ian MacLeod, un sargento mayor del SAS. En el círculo de inteligencia, a MacLeod lo llamaban el Titán. Era un tirador de reacción infalible, un hombre entrenado para eliminar amenazas en menos de un segundo. MacLeod no creía en lo que veía en la pantalla grande. Para él, las artes marciales orientales eran coreografías elegantes, pero inútiles frente a la cruda eficiencia de una Browning High Power de 9 milímetros. El pecado de MacLeod fue la arrogancia profesional. Con una sonrisa gélida, calificó la velocidad de Bruce como trucos de cámara de Hollywood. Dijo que en el mundo real nadie puede cerrar una distancia de 5 metros antes de que un profesional desenfunde y dispare. Para un soldado del SAS, 5 metros es la zona de seguridad absoluta. Es el espacio donde el entrenamiento balístico domina sobre cualquier músculo. Pero Bruce no se inmutó. Con una calma que incomodó a los presentes, propuso una prueba de fuego. No en un gimnasio, no frente a la prensa, sino en la privacidad de una finca en Surrey, bajo condiciones que no permitieran excusas. El tribunal de testigos fue pequeño, pero pesado en autoridad. Estaba el coronel Harrison, un hombre cuya carrera dependía de entender qué era real y qué era ficción en el campo de batalla. Estaba el sargento Miller, un escéptico radical que buscaba el truco antes de que comenzara la acción, y un productor de cine que, en ese momento, temía que su estrella fuera humillada por un soldado de élite. La regla era brutal y directa. MacLeod tendría su arma de fogueo en la funda, asegurada. Bruce estaría a 5 metros exactos, de pie, con las manos a los costados. Bruce decidiría cuándo moverse. No habría señal de inicio, ni cuenta regresiva. MacLeod tendría que reaccionar al primer movimiento de Bruce. Si el sargento lograba desenfundar y disparar antes de ser tocado, la reputación de Bruce, como el hombre más rápido del mundo, quedaría destruida para siempre. 10 días después de aquel encuentro en el club, la escena estaba lista. La finca de Surrey parecía una tumba de piedra bajo la luz de la luna. El coronel Harrison ajustó su cronómetro de mano, aunque sabía que esto no se trataría de segundos, sino de milésimas. MacLeod se posicionó. Su mano derecha flotaba sobre la empuñadura de su arma de servicio, con los dedos relajados pero listos, una técnica perfeccionada en 1000 horas de campo de tiro. Su mirada estaba fija en el pecho de Bruce, el centro de masa, el lugar donde se originan todos los movimientos. Bruce, por su parte, parecía estar en otro plano.
No adoptó ninguna postura de combate. Estaba simplemente allí, vestido con ropa ligera que permitía ver la tensión mínima de sus músculos. No había balanceo, no había señales de preparación. Estaba en un estado de vacío que los analistas militares llamarían ausencia de intención. Lo que la mayoría de la gente no entiende sobre el combate es el ciclo o ODA: observar, orientar, decidir y actuar. Es un proceso neurológico que toma tiempo. MacLeod confiaba en que su ciclo era el más rápido del mundo, pero Bruce no estaba jugando bajo las reglas del ciclo estándar. Lo que estaba a punto de suceder era una colisión entre la tecnología de defensa más avanzada de Occidente y una economía de movimiento que rozaba lo imposible. Por algunos segundos, nadie respiró en esa finca. El viento sopló entre los árboles y el sonido de una rama rompiéndose a lo lejos fue lo único que rompió el silencio. MacLeod tenía el pulgar sobre el seguro de la funda. Sus ojos eran los de un depredador esperando la señal. Pero la señal no llegaba. Bruce se quedó completamente inmóvil, estudiando incluso el parpadeo de MacLeod. Estaba buscando la brecha en la atención del tirador, ese pequeño espacio donde el cerebro se desconecta por una fracción de segundo para procesar información ambiental. Entonces, sucedió la parte que nunca debería haber salido de Surrey. Sin previo aviso, sin que el hombro de Bruce se moviera primero, sin que sus pies hicieran ruido sobre el césped, Bruce se convirtió en un borrón. Para los testigos, fue como si el espacio entre los dos hombres se hubiera colapsado. No fue una carrera, fue una translocación. MacLeod, el hombre entrenado para reaccionar ante lo invisible, sintió que su sistema nervioso se sobrecargaba. Su cerebro envió la señal de desenfundar, pero su mano apenas había comenzado a subir cuando sintió un impacto seco en el esternón. Fue una presión firme, controlada, pero con la inercia de un proyectil sólido. Antes de que el pulgar de MacLeod pudiera siquiera desabrochar la correa de seguridad de su funda, Bruce ya tenía la palma de la mano apoyada sobre el pecho del soldado. El silencio que siguió fue total. El coronel Harrison bajó su cronómetro. El sargento Miller dio un paso adelante, frotándose los ojos, buscando los cables o el truco de luz que explicara lo que acababa de ver. Pero no había cables. Solo estaba Bruce, a centímetros de un soldado del SAS que, por primera vez en su carrera profesional, se sentía completamente vulnerable. El rostro de MacLeod era un poema de confusión y una creciente sensación de derrota. Había sido invalidado en su propio terreno. La zona de muerte de 5 metros había sido cruzada en un tiempo que su cerebro ni siquiera pudo registrar como una amenaza hasta que ya era demasiado tarde. El sistema de defensa del Reino Unido, personificado en su mejor hombre, acababa de fallar. Pero aquí es donde la historia toma un giro aún más tenso. El sargento Miller, el escéptico, rompió el silencio con una voz cargada de incredulidad y un rastro de rabia. MacLeod no estaba listo, espetó. Bruce se aprovechó de un descuido mental. En una situación real, MacLeod habría estado más alerta. Fue un truco de timing, nada más. Miller no podía aceptar que un civil, un actor de 60 kilos, hubiera superado la doctrina militar que él mismo enseñaba. Para él, esto no era una prueba de velocidad, sino una anomalía estadística. Exigió que se repitiera, pero con una diferencia. Esta vez, MacLeod tendría el arma ya fuera de la funda apuntando. Quería eliminar la variable del desenfunde para demostrar que Bruce no podía superar la velocidad de un dedo apretando un gatillo. El coronel Harrison miró a Bruce. Lo que vio en los ojos de Lee no fue ego, sino una especie de cansancio profesional. Bruce no quería humillar a MacLeod, quería demostrar una verdad sobre la naturaleza humana. Aceptó la nueva condición, pero lo que Bruce propuso a continuación hizo que hasta el coronel Harrison sintiera un escalofrío. Bruce le pidió a MacLeod que le apuntara directamente al pecho, con el dedo en el gatillo y el martillo del arma de entrenamiento hacia atrás. «Dispara en cuanto veas que mis manos se mueven», dijo Bruce con una voz que no admitía discusiones. Esta era la apuesta final. Si MacLeod disparaba, el fogueo dejaría una marca de quemadura
y un golpe que podría romper costillas a esa distancia. Si Bruce fallaba, su mito terminaría con una herida vergonzosa frente a los oficiales de alto rango. Pero Bruce no había terminado de dar su lección. Lo que MacLeod no entendía era la naturaleza del vacío y cómo la intención es detectable antes que el movimiento mismo. MacLeod apretó la empuñadura de la pistola. Sus nudillos estaban blancos. El aire en Surrey parecía haberse congelado por completo, mientras todos esperaban el estallido que marcaría el fin de la discusión. Pero la verdadera sorpresa, el momento que obligó a los testigos a jurar silencio absoluto, estaba por llegar. Porque Bruce Lee no solo planeaba moverse, planeaba demostrar que un arma en las manos equivocadas es solo un trozo de metal inerte. Lo que sucedió a continuación dejó a los oficiales en un silencio sepulcral, un silencio que duraría décadas antes de que los fragmentos de esta noche comenzaran a filtrarse desde Hereford. Pero esa es la parte que la lógica militar todavía intenta procesar. MacLeod sostenía la Browning High Power con una firmeza que solo otorgan años de servicio en las zonas más peligrosas del planeta. El cañón, oscuro y frío, apuntaba directamente al centro del pecho de Bruce Lee. A esa distancia, menos de 2 metros ahora, el margen de error era inexistente. El sargento Miller, con los brazos cruzados y una expresión de duda tallada en piedra, observaba cada milímetro de la escena. Para Miller, la primera demostración había sido una cuestión de suerte, una distracción momentánea de MacLeod. Pero esta vez no habría distracciones. El percutor de la pistola estaba atrás, listo para golpear. El dedo de MacLeod ejercía la presión justa sobre el gatillo. Esa frontera invisible de 2 kilos de resistencia que separa la paz de un estallido ensordecedor. En el mundo de las fuerzas especiales, esto se considera una ejecución técnica. No hay forma de que un hombre, por muy rápido que sea, supere la velocidad mecánica de un muelle de acero y un fulminante. Pero Bruce Lee no estaba mirando el arma. Sus ojos estaban fijos en los de MacLeod. Bruce sabía algo que los manuales de tiro del SAS no enseñaban en aquella época. El cuerpo humano es una máquina eléctrica y la electricidad tiene que viajar desde el cerebro hasta el dedo. Ese viaje, por corto que parezca, toma tiempo. Y en ese tiempo, en ese microsegundo de intención es donde Bruce vivía. Por algunos segundos, el jardín de la finca en Surrey se convirtió en un vacío absoluto. El viento pareció detenerse. Los testigos, hombres que habían visto la muerte de cerca en Borneo y Omán, sintieron una presión en el pecho que no podían explicar. El coronel Harrison apenas parpadeaba. Sabía que estaba a punto de presenciar o el fin de un mito, o el nacimiento de una nueva realidad para la seguridad táctica. Entonces, sucedió. No hubo un grito ni una señal. Bruce no se echó hacia atrás para esquivar la bala. Se movió hacia adelante, hacia el peligro, rompiendo toda lógica defensiva. MacLeod vio el movimiento. Su cerebro gritó la orden de disparar. Su dedo comenzó a contraerse para vencer la resistencia del gatillo, pero antes de que el metal golpeara el metal, algo imposible ocurrió. La mano de Bruce no fue hacia el cuerpo de MacLeod esta vez, fue directamente hacia el arma. Con un movimiento circular, una trayectoria que los testigos describieron después como un borrón de luz, Bruce desvió el cañón apenas unos grados. Fue un toque quirúrgico, una presión en el dorso de la mano de MacLeod que alteró la estructura de su agarre. En un parpadeo, la Browning ya no estaba en manos del sargento mayor del SAS. El sonido que rompió el silencio no fue el de un disparo, sino el del metal chocando contra el césped húmedo. Bruce Lee estaba de pie, a un costado de MacLeod, con una calma aterradora. MacLeod se quedó congelado, con el brazo todavía extendido, su mano derecha aún manteniendo la forma de la empuñadura, pero sosteniendo nada más que aire frío de madrugada. El resultado dejó a los oficiales en un silencio sepulcral. No era solo que Bruce hubiera sido más rápido que el tirador, era que había invalidado la herramienta misma. El arma de fuego, el gran igualador de la era moderna, había sido tratada como un juguete por un hombre que solo usaba su cuerpo. El sargento Miller, el gran escéptico, dio un paso atrás. Su rostro, antes lleno de suficiencia, estaba ahora pálido.
Se acercó al arma caída y la recogió. El seguro seguía quitado. El martillo seguía atrás. El arma estaba lista para disparar, pero su portador no había podido ejecutar la orden. Lo que MacLeod no entendía, y lo que Miller tardaría años en procesar, era que Bruce no estaba reaccionando al disparo. Bruce estaba reaccionando a la sinapsis nerviosa de MacLeod. Había leído la contracción del músculo antes de que el dedo se moviera. Fue un movimiento tan limpio que dolió verlo. No hubo lucha, no hubo forcejeo. Fue una transferencia de propiedad física que desafiaba la gravedad y la balística. MacLeod finalmente bajó el brazo. Miró a Bruce, no con la ira de un soldado derrotado, sino con el respeto de un hombre que acaba de ver un milagro técnico. «Nunca», susurró MacLeod con la voz rasposa, «nunca he visto algo así en Hereford, ni en ningún otro lugar». El coronel Harrison se acercó lentamente. Como analista de alto rango, su mente ya estaba trabajando en las implicaciones de lo que acababa de ver. Si un solo hombre podía hacer esto, los protocolos de protección de dignatarios británicos eran vulnerables. La mística del SAS, esa aura de invencibilidad que protegía la moral del regimiento, acababa de recibir un golpe crítico en una finca privada de Surrey. Fue en ese momento cuando se hizo el pacto silencioso. Harrison miró a sus hombres y luego a Bruce. Sabía que si esta historia se hacía pública, si se filtraba que un actor de Hong Kong había desarmado al mejor tirador de reacción del regimiento en menos de medio segundo, las consecuencias serían desastrosas. No por odio a Bruce, sino por la necesidad de mantener la mística militar. Bruce, por su parte, no tenía interés en la fama barata de haber humillado a un soldado. Él había demostrado su punto. La economía de movimiento y la eliminación del pensamiento entre la decisión y la acción eran la máxima expresión del poder humano. El grupo regresó a la casa principal en silencio. No hubo celebraciones, ni brindis por la victoria. El ambiente era el de un funeral, para una creencia antigua. MacLeod y Bruce caminaron uno al lado del otro. Se dice que esa noche, antes de que Bruce se marchara en su coche, MacLeod le hizo una sola pregunta técnica sobre el posicionamiento de los pies. Bruce le respondió con una frase que MacLeod recordaría hasta el día de su muerte. «El problema no es tu velocidad, Ian. El problema es que crees que el arma es una extensión de tu mano. Para mí, el espacio entre nosotros no existe». Lo que ocurrió después fue un proceso de abafamiento sistemático. Los informes oficiales de esa noche nunca se redactaron. En los archivos de Hereford no hay mención de una visita de Bruce Lee a Surrey en noviembre de 1971. Las notas del coronel Harrison fueron destruidas o pasaron a formar parte de archivos privados que nunca verán la luz del sol. El Ministerio de Defensa prefirió que la historia se convirtiera en un rumor de bar, una leyenda urbana que los nuevos reclutas cuentan para asustarse unos a otros, pero que nadie se atreve a confirmar oficialmente. Años después, algunos de los presentes rompieron el silencio en círculos muy cerrados. El sargento Miller, ya retirado, admitió en una entrevista privada que esa noche cambió su forma de entender la defensa personal. Ya no buscaba el arma más rápida, sino el ojo más atento. MacLeod, por su parte, se convirtió en un defensor silencioso del entrenamiento de artes marciales dentro de las fuerzas especiales, aunque siempre manteniendo el origen de su convicción en las sombras. El problema de una noche como esa es que no cabe en el mundo normal. No encaja en la narrativa de que la tecnología siempre vence al hombre. Bruce Lee no era un superhéroe, era un hombre que había eliminado todas las interferencias de su sistema nervioso. Lo que los oficiales del SAS vieron en Surrey fue la prueba de que el límite de lo posible es mucho más amplio de lo que los manuales militares permiten admitir. La verdadera lección de esta historia no es sobre quién era más rápido, es sobre la naturaleza de la maestría. MacLeod confiaba en su equipo, en su entrenamiento estandarizado y en su reputación. Bruce confiaba en el vacío, en la capacidad de ser como el agua y llenar el espacio antes de que el oponente se diera cuenta de que el espacio estaba allí. Hoy, la finca en Surrey sigue en pie, ignorante de que en su jardín se reescribió la lógica del combate moderno. Bruce
se fue de este mundo poco después, dejando tras de sí un rastro de mitos que muchos intentan desmentir basándose en lógica y ciencia. Pero la ciencia de Bruce era una que ellos no podían medir con cronómetros estándar. Al final, la distancia no es algo que se recorre, es algo que se domina antes de dar el primer paso. El mundo puede seguir dudando de si un hombre puede ser más rápido que una bala. Pueden decir que son trucos de cámara o leyendas para alimentar el ego de los artistas marciales. Pero en algún lugar de Inglaterra hay unos viejos archivos y unos hombres que ya no hablan, que saben la verdad. Saben que hubo una noche en que el tiempo se detuvo. Saben que hubo una noche en que un arma cargada fue inútil contra una voluntad que no conocía la duda. Y lo más importante, saben que el detalle que casi nadie cuenta es que después de esa noche, ninguno de los presentes volvió a mirar un arma de la misma manera. El enemigo real no era el hombre frente a ellos. El enemigo real era la falsa certeza de que estaban seguros detrás de un gatillo. El mundo puede dudar, pero quien vio lo que sucedió bajo la luna de Surrey en 1971 nunca jamás lo olvidó, porque lo que ocurrió allí fue real el bastante para cambiar para siempre a quienes estaban en esa sala y para recordarnos que, a veces, la realidad es mucho más asombrosa que cualquier película de Hollywood.